Gracias, Señor. Gloria a Cristo. Gracias, Señor. Bendito eres, Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Cristo. Desde Minatitlán, Veracruz, reciban un saludo de la iglesia Casa sobre la Roca. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor Jesucristo. Vamos a poner en alto el nombre y vamos a estar confiando en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Dice este canto: he de confiar en Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. En mi vida aquí. Amén, amén. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Dios. He confiar en Jesús en mi vida aquí. He aunque las nubes así me sobreserán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final yo contaré con Él, aunque las nubes aquí me sobreserán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me sobreserán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Aleluya. Su brazo nos sostiene, su brazo de poder. Aleluya. Gloria al Señor. Santo eres Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Mi Dios y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Aleluya. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? En la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré?
la fortaleza mi vida te quiere, he de atemorizarme. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré, de quien temeré. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Bendito seas, Padre. Aleluya. Nadie puede en contra de la iglesia. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Aleluya. Y tú reinas por Jehová reina, aleluya. Aleluya. Jehová reina, es mi Dios de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó con su poder. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se ciñó y se vistió con su poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. En su trono desde entonces tú eres eternamente. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme en su trono desde entonces tú eres eternamente. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó con su poder. Y afirmó también el mundo y no se moverá. Firme en su trono desde entonces, pues eternamente. Afirmó también el mundo. ¡Grande Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! Firme en su trono desde entonces tú eres eternamente. Bendito eres, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Tú no te mudas, Señor. Tú eres eternamente y para siempre. Tú eres el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. El que fue, el que es y el que será. Aleluya. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Santo Señor. eres. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Bendito eres, Santo Señor. eres. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Oh, santo eres. Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito eres. Gracias, Señor. Cristo es bueno. Sus bondades son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Gloria a Cristo. Gracias, Señor.
en verdad nunca cesará. De tus misericordias nunca fallará. Buenas cada mañana de su fidelidad y parte mi alma oh tanto esperaré. Dile mi parte y por mi alma por tanto esperaré. Las bondades de Dios en verdad nunca cesará. De sus misericordias nunca fallará. Buenas son cada mañana de su fidelidad y parte y por mi alma gloria al Señor por tanto esperaré. Mi parte Jehová y por mi alma por tanto esperaré. Aleluya, gloria al Señor. Sí, Dios es bueno, Padre, bendita. Vamos a bendecir todos los siervos de Jehová. Tú nos has hecho libres. Somos libres. Aleluya. Somos libres, gloria al Señor. Amén, amén, amén. Por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, somos libres. Tú me hiciste libre. Libre por la sangre de Jesús. Libre, tú me hiciste libre. Por tu gran poder. Libre por la sangre de Jesús. Tú me hiciste libre de toda vista de guerra, me has dado nueva vida, el camino ha quedado atrás, y ahora para ti, y ahora para ti, y ahora para ti, solo viviré. Tú me hiciste libre,
mis cadenas, me has dado nueva vida, el mal camino ha quedado atrás, y ahora para ti, y ahora para mí, y ahora para ti, solo viviré. Aleluya. Mis cadenas, me ha dado nueva vida, el mal camino ha quedado atrás, y ahora para ti, y ahora para ti, y ahora para ti, solo viviré. Sí, Señor. Amén. Sí, amén. Solo para ti somos, Señor. Aleluya. Bendito seas, Padre. Gloria al Señor. Vamos a bendecir a Jehová. Aleluya. Mira, bendecida Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová están por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendígate. Bendígate Jehová desde Sion, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Te adoramos, Señor, te exaltamos, levantamos en alto las manos y adoramos, exaltamos al Señor. Oh, la balabala,
He aquí dice el Señor, pueblo mío, así como el oro, así como la plata, se purifican del fuego, dice el Señor, así yo he estado purificando a mi iglesia, pero en esta tarde quiero decirte, pueblo mío, que aunque pases por el fuego, y aunque pases por las aguas, dice el Señor, no te acontecerá nada. Porque yo, dice el Señor, estoy ahí para darte ayuda, para darte oportuno socorro, dice el Señor. Yo soy Jehová, tu sanador, yo soy Jehová, tu salvador, dice el Señor. Y durante todo este tiempo, que para la gente ha sido difícil y complicado vivirlo, dice el Señor, ciertamente yo te he metido en mi reposo, dice el Señor. Y he estado mirando, dice el Señor, cómo ustedes han estado poniendo, dice el Señor, su confianza en mí. Y yo los he salvado, dice el Señor. Yo los he guardado debajo de las alas del Altísimo y ustedes han estado seguros, dice el Señor. Así como la gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas, así te he tenido en este tiempo, dice el Señor. Y el maligno no te alcanza, el maligno no tiene poder contra ti, dice el Señor, porque mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo, dice el Señor. Solamente esfuérzate un poco más, que este tiempo, dice el Señor, pasará muy pronto, dice el Señor. Yo tengo control sobre todo esto, pueblo mío, y yo estoy, dice el Señor, edificando a mi iglesia a nivel mundial, dice el Señor. No solamente en México, sino en todo el mundo, dice el Señor. Yo tengo hijos que me alaban, que me adoran, y yo estoy edificando mi iglesia. Así es que anímate, dice el Señor. Y continúa, así como vienes caminando con pasos firmes, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Dios. Sí, Señor. Gloria a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. ¿Ya? Dios les bendiga. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Bueno, pues gracias a Dios por ese tiempo de alabanza y ahora escuchar la palabra de Dios, la que nos da descanso en nuestra alma, la que es medicina para nuestra alma. Gloria al Señor. Amén. Le damos gracias a Dios por nuestro apóstol Ricardo Rivas Arroyo. Dios me lo bendiga grandemente a su familia y la iglesia Adulán, los valientes de David, sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Aleluya.
escuchas? Ok. Listo. A ver, entonces, bien, bien. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a iniciar. Bendito es el Señor. Quisiera que iniciáramos con una oración. Es un privilegio poder servir al Señor y poder estar delante de su pueblo. Y quisiera que empezáramos orando. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te queremos pedir, Señor, que seas tú guiándonos, seas tú dirigiéndonos, seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Dios. Que el poder de tu palabra transformador nos impacte, nos confronte, nos edifique, nos santifique, Dios. Señor, recibimos todo de parte tuya, en el nombre de Jesús. ¿Puedes marcarle? ¿Vas con él? Hermana Aurora. ¿Me escuchas? A ver, entonces, bien, bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar. Bendito es el Señor. Listo. Quisiera que iniciáramos con una oración. Es un privilegio poder servir al Señor y poder Bueno, estar delante. Espera que bendito es el Señor. Ya estoy saliendo. Gloria a Jesucristo. Aquí con algunos problemas de conexión, estamos en otra ciudad. Reciban un saludo de la Iglesia Cristiana La Vid Verdadera desde Guadalajara. Y bueno, vamos a iniciar nuestro tema central de la convención es compromiso radical, sirviendo de una manera radical, con un compromiso radical. Y el texto central de nuestra enseñanza, para quienes nos están ayudando, si pueden poner la presentación en la hoja número 1, dice la palabra de Dios en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, la palabra de Dios comienza diciendo: ¿a quién enviaré y quién nos oirá? Dios no le obliga nada a nadie. Desde la salvación, el Señor no forza a nadie a que le reciba, ni tampoco Él ha predestinado gente para que no le reciba. Él, en su conocimiento total, en su conocimiento omnisciente, Él sabe quién va a recibirle, Él sabe también quién va a responder al llamado del servicio, y dice: heme aquí, envíame a mí. Y bueno, quisiera yo avanzar con la presentación. Y bueno, para poder servir al Señor de una manera radical, estamos en la hoja 2, para poder servir al Señor de una manera radical, tenemos que servirle con unción y poder, hermanos. No podemos hacer la obra de Dios sin Dios. No podemos hacer la obra de Dios en una manera humana, en una manera natural. No podemos hacer la obra de Dios a través del pensamiento humano, a través de... Y bueno, como seres humanos, Dios nos ha dado un intelecto, Dios nos ha dado herramientas, pero de manera humana. Y la iglesia es divina, la iglesia es la obra de Dios que tenemos que hacerla a la manera correcta, a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Debemos encontrar un correcto balance, dos rieles que Dios nos dejó: la palabra y el Espíritu, a la ley y al testimonio. Dios nunca va a violentar su palabra por la unción. Dios tampoco va a hacer cosas a través de la unción que no estén en su palabra. Siempre va a haber un correcto balance de ambas. Pero voy a avanzar a la hoja 3. Y lo que podemos ver ahí, y de manera borrosa, y con un siguiente avance, lo podríamos ver ya de una manera más clara. Dice: la unción está sobre mí. Y bueno, es un texto que encontramos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, una declaración de Dios y una declaración de Cristo. Pero
cuando estaba preparando este mensaje, me acordé de que en los años 80, en el avivamiento de la alabanza, había un canto que decía: la unción está sobre mí, no la entiendo, pero la tengo. Y lo pueden buscar ahora a través de las memorias electrónicas, en las redes sociales. Hay una historia, todo se queda ahí grabado. Y a mí me llamaba mucho la atención ese canto porque decía: la unción está sobre mí, no la entiendo, pero la tengo. Después cambiaron la versión y le pusieron gloria a Dios porque la tengo. Pero ese no la entiendo porque la tengo era el reflejo de la iglesia que se movía a través de los carismas, de los dones de Dios, que no tenía un conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando alguien con unción no tiene el balance de la palabra, es como darle una submetralladora o un rifle de asalto a un niño. No solamente va a dañar a otros, sino se va a dañar a sí mismo, porque no sabe usar correctamente esa arma. Y entonces necesitamos nosotros conocer con la palabra y conocer con el mover de los dones y en la manera práctica que la unción de Dios, la unción te equipa, la unción te capacita, la unción hace hombres y mujeres de poder, de fuego. La unción te hace moverte en lo sobrenatural, más allá de las capacidades humanas. La unción equipa a la iglesia para hacer la obra de Dios de una manera sobrenatural, no solamente en letra muerta, en doctrina muerta, sino en una doctrina sana que está demostrada a través de los dones del Espíritu y a través de las manifestaciones de poder. La unción te lleva a tener un compromiso radical, un compromiso total. Y bueno, encontramos en el libro de los Hechos, ¿no se escucha? En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, el verso 22, dice: ¿quién es este? Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Y nota lo que está diciendo la palabra de Dios. Necesitamos tener el corazón de Dios. Necesitamos movernos bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la sensibilidad del Espíritu Santo, bajo la dirección, bajo la unción, bajo la gracia, no para hacer lo que se nos ocurra. Necesitamos movernos a través de la dirección de Dios para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. En este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos finales y necesitamos tener una conexión directa con Dios, necesitamos tener esa unción del Espíritu Santo, pero necesitamos saber qué es la unción. Tristemente, muchos grupos, llámese pentecostales o pentecosteses, y no quiero señalar a nadie, sino es la realidad de muchos grupos que al no saber cómo Dios obra, cómo Dios opera, se han caído en muchos excesos y se han ido hasta el otro lado y han rendido culto al Espíritu Santo cuando el culto es a Dios el Padre en el nombre de Jesús a través del Espíritu. Y otros, al ver los excesos de algunos grupos, se han ido hasta el otro lado y han dicho: no, me quedo con la letra, me quedo con la situación fría, porque no hay vida a través de una doctrina sin mover de los dones. Y Dios quiere que encontremos ese balance. Y quisiera que avanzáramos en la hoja número 4. Dice: ¿qué es la unción entonces? Ya mencionamos que la unción equipa, la unción te prepara, la unción te hace hombres y mujeres de fuego, pero la unción es la superabundante gracia de Dios para poder cumplir su voluntad. Si lo pudiéramos definir, es la gracia de Dios, es la vida de Cristo fluyendo en nosotros. Estoy en la hoja 4. Es la vida de Cristo fluyendo en la vida de cada creyente, hombres y mujeres. No hay castas sacerdotales, no hay una élite en el pueblo de Dios. Esto está abierto a todos los creyentes, a todos aquellos que quieren servir al Señor. Y dice, es la misma vida de Cristo fluyendo a través del dócil Hijo de Dios. Bendito
es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Tengo aquí algunos problemas con mi máquina. No sé si allá también se ve. Un poquito, estaba viendo que era la unción, y la unción es la superabundante o superabundante, es la capacidad de Cristo, es la vida de Cristo fluyendo en nuestras vidas, y eso nos lo da el Espíritu Santo, nos lo da bautismo con Espíritu Santo. Comienza. Nuestra relación con el Espíritu Santo es en tres facetas. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, somos sellados con el Espíritu. Cuando recibimos bautismo de Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, comienza la vida sobrenatural, pero Dios quiere que vayamos a una llenura del Espíritu Santo, a una abundante vida en el Espíritu, y eso va a ser a través de la unción del Espíritu Santo. Si pudiéramos avanzar a la hoja 5, estoy en la hoja 5. ¿Qué es la unción? Es la capacidad sobrenatural que Dios imparte a sus discípulos. Como mencionábamos en el tema central de la convención, sirviendo o servicio radical, yo no encuentro un servicio más radical que un servicio lleno del Espíritu Santo, un servicio bajo el mover de los dones. No podemos solamente englobar el Espíritu Santo en orar en lenguas. Bueno, los que tenemos la misma doctrina y tenemos la cobertura del hermano Ricardo y tenemos caminos apostólicos en lo cual nosotros iniciamos nuestras reuniones orando en nuevas lenguas, dando libertad al Espíritu, sujetando nuestra carne para que el Espíritu fluya. No solamente es el orar al iniciar nuestro culto, no solamente es el mover del mensaje de la profecía al terminar la alabanza, y yo iría aún más allá, no solamente es el mover de los dones. El mover de los dones tienen que fluir en la iglesia, tienen que moverse los 9 dones, pero debe ser una vida constante en el Espíritu.
Decía el salmista, muéstrame tu gloria como la he mirado en el santuario. No es nada más ver la gloria de Dios en acción, fuera de la iglesia. Bendito es nuestro Dios. Quisiera que avanzáramos a la hoja 6. Dice, ¿qué es la unción? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos que se ungía a sacerdotes, a reyes y a profetas. Bendito es nuestro Dios. Y bueno, por cuestión de tiempo no voy a adentrarme en las citas, ahí están en la presentación. De cualquier forma, le pasaré a nuestros hermanos que están coordinando todo esto para que ellos tengan el archivo. En el Antiguo Testamento se ungía a sacerdotes. ¿Por qué se ungía el sacerdote? Porque iba a ministrar a Dios. No podemos ministrar a Dios si no tenemos de parte de Dios la unción del Espíritu Santo. Y el sacerdote iba a ministrar a Dios, iba a ministrar a la iglesia, iba a ministrar al pueblo de Dios en ese entonces, el Israel terrenal, que es figura de la iglesia, es figura del Israel espiritual. También se ungía a los reyes. Y se ungía al rey para que él fuera el caudillo, él fuera quien dirigiera y capitaneara al pueblo de Dios para heredar la tierra prometida, para conquistar otros reinos y para hacer lo que Dios le mandaba hacer en su tiempo. Y vemos también que Dios ungía a los profetas para hablar de parte de Dios. Era la voz de Dios. Y con el paso de los años, la voz de Dios se apagó, la unción profética se apagó y Dios está restaurando los ministerios, Dios está restaurando los dones. Esas tres unciones que encontramos en el Antiguo Testamento son las mismas que nuestro Señor Jesucristo fue ungido. Él fue ungido por el Espíritu Santo cuando vino sobre él bautismo de Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo y él conocía las Escrituras, él ayunó y bueno, estoy mencionando algunos recursos de la gracia. A veces nos enfocamos mucho en el ayuno y creemos que por el ayuno es por el que vamos a obtener la unción. Sí, es parte de, pero no es ponerle énfasis en el esfuerzo propio. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, es bíblico, tenemos que hacerlo de la manera correcta. El Señor Jesucristo ayunó, el Señor Jesucristo conocía la palabra y bueno, él fue lleno de Espíritu Santo, él fue ungido por el Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Y nosotros como cristianos somos ungidos por el Espíritu Santo y Jesucristo nos da el bautismo con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, cuando el Señor Jesucristo les dice que recibiremos poder, el libro de los Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. Y la palabra en el original nos está hablando que vamos a ser llenos del poder de Dios, del dunamis de Dios. Y quisiera que fuéramos a ese pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Bendito es nuestro Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 1, versos 21 y 22, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, en las arras es la promesa de la salvación y bueno, Dios nos está ungiendo y quisiera que pasáramos a la hoja 6. Perdón, a la hoja 7. ¿Dónde opera la unción? Y esto es algo básico, pero quisiera mencionarlo para aquellos que no lo conocen o que hay algunas deficiencias en cuanto a esta enseñanza. Dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Cómo nos diseñó Dios? Dios nos diseñó a su imagen y está trabajando en nuestra alma
para hacer la semejanza de Dios. Y Dios hizo al hombre, al primer hombre, Adán, antes de que pecara, lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Cuando Adán peca y entonces muere, y vemos en las Escrituras que él no murió, no fue sepultado, pero su espíritu se apagó. Su espíritu, él murió en su espíritu a causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y de esa naturaleza caída, de esa raza caída, viene toda la humanidad. Cuando nacemos y venimos a esta tierra, solamente somos alma y cuerpo. Somos seres animados. Somos seres animales, dice la versión antigua. Porque no hay una vida en el espíritu, estamos separados de Dios, estamos muertos al pecado, no hay una unidad con Dios, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Quisiera que avanzáramos a la hoja 8 y ahí podemos ver cómo Dios nos ha hecho trinos, espíritu, alma y cuerpo. En la hoja 9, en Hechos 17:28, Pablo afirmó que en Dios vivimos, nos movemos y somos, refiriéndose a los tres aspectos de nuestro ser. En Él vivimos se refiere a la vida que fluye del Espíritu, porque es en el Espíritu el que nos da vida, el Espíritu de Dios es el que nos da vida. En Él nos movemos, y eso habla de nuestro cuerpo, es el vehículo que Dios nos dio para, es como el cascarón para podernos mover y tener contacto con lo natural en esta tierra. Y por eliminación o por obvias razones, lo que somos es el alma, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, lo que forma la personalidad de cada individuo. Entonces somos seres trinos que estamos hechos a la imagen de Dios. Nada más para recalcar en la hoja 10, dice, en Él vivimos, y eso nos habla del Espíritu. En mi presentación lo puse con E minúscula, no sé si se haya alcanzado a cambiar en la otra, para poder nosotros ver que nuestro espíritu es el espíritu humano, el espíritu del hombre. Nos movemos, que es nuestro cuerpo, y en Él somos, es nuestra alma. Quisiera ver rápidamente cómo en nuestro cuerpo tenemos sentidos y como vayamos avanzando en la enseñanza, esto te va a ser más claro y va a tener un sentido, porque estoy dando un repaso para algunos, que esto es básico. En el cuerpo tenemos sentidos. Tenemos la vista, que nos ayuda para ver. El oído no solamente nos ayuda a escuchar, sino para tener equilibrio. Cuando alguien está dañado en su oído, no puede sostenerse en un solo pie, camina y se va de lado. No hay equilibrio en su ser. El tacto, podemos tocar a las gentes. El olfato es aquello que nos va a ayudar a detectar algo que está en mal estado. Y el gusto, vamos a distinguir. Eso es en el cuerpo. En el alma, y es ahí donde está el centro de batalla, es ahí donde está el entrenamiento del alma a través de la vida del espíritu. En el alma, a la par está la imaginación, es a la par de la vista. La memoria trae equilibrio. Si tú notas en la palabra de Dios, muchas veces Dios dice, no olvides esta ley y recuerda estas palabras y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y traerás a memoria las proezas de Dios. Cuando tú traes a la memoria la palabra de Dios, va a traer balance a tu vida. Va a traer equilibrio. Cuando tu alma está angustiada, está fuera de balance y empiezas a recordar que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el que controla todo, las tempestades, y entonces tu alma entra en un reposo, entra en un balance, entra en equilibrio. Por eso la memoria es la par del oído. El tacto son las emociones. Dios nos hizo seres con emociones para poder tocar a otros, para poder compadecernos del pecador, del débil, no solamente de nuestros hermanos, sino también de nuestro prójimo y aún de nuestros enemigos. Solamente a través del amor de Dios podemos nosotros amar a los demás. Y la conciencia, ese foco rojo que se prende dentro de nosotros cuando algo nos dice que algo está mal. Aún aquellos que no son creyentes, estamos en el alma, todo ser humano tiene estos sentidos y eso le avisa que algo está mal, distingue como en el olfato algo en mal estado. Y la razón, Dios nos ha dado un conocimiento, nos ha dado un raciocinio para poder distinguir las cosas, para poder analizarlas, para poder diferenciarlas.
Y en el espíritu tenemos la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Andamos por fe y no por vista. Y la fe es a la par de la vista y de la imaginación de los otros sentidos. La esperanza nos sostiene en el tiempo. La esperanza es un ancla que ha entrado a los cielos, que nos sostiene en las tempestades y nos trae balance a nosotros. Y el amor, fe, esperanza y amor, tres fundamentos que van a traer equilibrio a la vida del creyente, tres fundamentos que van a traer solidez y que no van a mover al creyente en su vida, venga lo que venga y pase lo que pase. Temor de Dios, no hablo del temor de Dios como el miedo a Dios, sino una conciencia total de que Dios está en todos lados. Él está donde quiera que nosotros nos movamos. Él está, su presencia llena la tierra, llena el tiempo, llena el espacio. Para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él se mueve en el kairos de Dios y Él está en todo momento. Y la intuición nos va a llevar a la revelación de Dios. Bendito es nuestro Dios. Esto solamente lo estoy mencionando para que podamos avanzar y así como iniciaba y decía que hay pueblo de Dios que no sabe cómo opera la unción, se mueven en los dones, no la entiendo, pero la tengo. Y es una arma de grueso calibre disparando hacia todos lados, causando daño al cuerpo de Cristo y causándose daño a sí mismo. Necesitamos conocer y movernos bajo esa unción conforme a la palabra de Dios. Y bueno, en la hoja 12 dice, la unción radica en tu espíritu. Cristo Jesús ha venido a tu espíritu cuando tú lo recibes como Salvador. Él está ahí dentro de ti. Por eso el apóstol Pablo decía, los que somos perfectos en nuestro espíritu. Y en ese mismo pasaje él dice que yendo a la perfección, o los que no somos perfectos, y pareciera que se contradijera, ¿somos perfectos o no somos perfectos? Somos perfectos en nuestro espíritu está Cristo, la vida de Cristo está ahí, la unción del Espíritu Santo opera desde ahí hacia afuera, hacia nuestra alma, para transformar nuestra alma. Y entonces no nos movamos por emociones, por sentimientos, no seamos seres naturales, que nos movemos por los sentidos, por la vanidad de los sentidos, sino seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados. ¿Cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. Y vemos ahí cómo Dios nos quiere llevar de una niñez espiritual a una madurez espiritual a través de la transformación de nuestra alma. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos la vida del Espíritu, y nótalo, viene a través de la palabra. Yo respeto mucho los demás ministerios. El ministerio profético es un ministerio inspiracional, es un ministerio que se mueve bajo la unción de Dios, y es un ministerio que da mucho énfasis a la oración y al ayuno, y eso es correcto. Pero también el balance está en la palabra. Nuestro apóstol nos enseñaba el domingo que necesitamos de sana doctrina para poder movernos de una manera correcta en el mover de Dios.